Yo soy Daniela Gallard y estoy como cada semana con Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. Queridísimo, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Qué Muy bien. gusto. Sí. Feliz de estar aquí otra vez contigo. Y Y estoy yo también. emocionada porque Oh, llevamos como 2 semanas, no, como 3 semanas diciendo que tenemos una pregunta buenísima y no nos da ah, tiempo para poder llegar a ese tema. ¿ya Y me la hoy vas a por hacer? fin, sí, por fin vamos a hablar sobre eso. Oye, espero poder contestar, porque si no, imagínate, ¿no? Totalmente, este es un tema Tanto build up, que ¿no? tiene, Tanto build up, y a la hora de la hora el cuate se queda callado, ¿no? No, sí, imagínate. A igual y ni ver, les parece buena pregunta, pero a mí vamos me a ver. emociona mucho porque es algo que tienes tú como muy puesto. Ujú. De hecho, aparece en tu banner de Facebook, aparece una pregunta que tiene que ver con esto. Ah, Y bueno, aprovecho para hacer el comercial. Sigan a Moshe. En Facebook está como Moshe Javia con H terapeuta. En ujú. Instagram está como @Moshe Javia, también con H. Y bueno, pues ahí lo ven para todos los Zooms que ya saben que tienen los jueves, que son gratuitos, que es a las 8:30 de la noche. Y en Ujú. estas redes se encuentran el tema del que va a hablar cada semana. Entonces, ahí te va. Tú tienes una cosa en el bannercito este que te digo, que es una pregunta, en donde nos planteas qué pasa si decidimos ser felices por el resto de nuestra vida, Ujú. ¿no? Que me parece una pregunta buenísima Ok, y como que puede ser muy superficial y si nos sentamos a analizar, pues es bien profunda, ¿no? es correcto. Entonces, de aquí nace como esto que también tú y yo hemos platicado de, o sea, ¿qué pasa si decido esto? Realmente yo, por ejemplo, me divierto en mi día a día y viene el tema, que así toco los tamborcitos, sobre ser espontáneos. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, somos espontáneos, no somos, cómo nos cambia la vida, cómo vivimos la vida al serlo, ¿qué sucede con Ok. esta palabra? Ok, ok, muy bien. Pues yo siento que sí. Profundo profundo.com, ¿no? O sea, sí es Ujú. muy profundo el tema. Y vamos a ver, primero, en la etimología, es decir, el origen de la palabra espontaneidad, que a mí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, Sí, espontaneidad, lo que significa es hacer algo, ¿no? O más bien, hacer algo sin tener un motivo externo. ok. Espontáneo es algo que nace dentro y que no está relacionado a algo externo. O Ujú, sea, no estoy feliz porque estoy viendo el árbol. Es un ejemplo, ¿no? O ujú, no estoy triste porque no estoy viendo el árbol. ujú, No estoy feliz porque compré la casa, no estoy triste porque no compré la casa. ¿Sí? Eso es de entrada, ¿no? ujú. Entonces, nosotros digamos, en nuestra práctica espiritual, la espontaneidad para nosotros, el hecho que yo no requiero, y ojo con eso, el hecho que yo no requiero de un estímulo externo, habla de libertad. Y entonces, espontaneidad, nuevamente para nosotros, ¿no? Es igual a libertad Ujú. de entrada. Entonces, y yo te he hecho esa pregunta, ¿cada cuándo tú o la gente que te rodea están dispuestos a soltar el pelo? Y a soltar el pelo, aquí obviamente tú casi siempre andas con pelo suelto. A soltar el pelo no es físicamente. En tu vida, o sea, cuando te relajas así que te da... Sí. ¿En qué momento estás realmente haciendo caso a eso que nosotros llamamos el monólogo interno, cuya base es la emoción y no es el pensamiento? Ujú, ¿No? No. Cuando yo me conecto con el monólogo interno, que es decir, cuando yo veo las cosas desde la emoción, lo hemos hablado aquí de una u otra manera, ¿no? ujú, Y decido mentalmente a utilizar, perdóname, a acceder a una u otra emoción sin fijar en lo externo. Entonces soy espontáneo. Espontáneo no significa que de pronto, no sé, no sé ni qué ejemplo dar. Espontáneo no tiene nada que ver con la parte externa, tiene que ver con el gusto interno, ujú. ¿no? Y Sí, el es gusto como, interno,
Como Dime. esto que dices, ¿no? O sea, de la libertad, de qué tanto me permito que si en un momento estoy sintiendo algo y no estaba dentro de mis planes o dentro de mi agenda, qué tanto me permito salirme de esa agenda para ver Exacto. qué siento, ¿no? O sea, si Es correcto. estoy, yo qué sé, no sé, Sí, viendo una película y está mi hijo al lado y me nace darle un beso a mi hijo, no es como que no, pues ahorita, no sé, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero no, pero no, ahorita estamos este hijo, concentrados haciendo esto y entonces sí, no le puedo dar el beso y ponerme a brincar en el sillón, ¿no? Porque es... claro, en vez de hijo, pensemos en pareja, Ok. porque, ¿no? O Ujú, sea, no, no, y no es te voy a dar el beso porque eres mi pareja, ujú, o te voy a dar el beso porque estoy viendo una escena romántica, etcétera, 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 ujú, ujú, ¿no? Te voy a dar el beso o lo que sea, porque no ujú. necesariamente, ¿no? Digo, lo usamos como Sí. tal, ¿sí? Porque simplemente tengo esa ganas emocional, ¿no? Para expresar ese sentido de amor, erotismo, etcétera, 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 que en ese instante tengo, Ujú, ujú, ¿no? Pero no tiene que ver nuevamente, y eso es muy explícito para nosotros, no tiene que ver con la situación externa. Si tú te has dado cuenta, a lo largo de nuestras charlas, llevamos ya por cumplir 3 años, tú y yo platicando, ¿no? ujú, Y luego la pandemia, ¿no? Pero bueno, ujú, eh, a la larga de todo esto, yo siempre hablo del desapego o bien de la no necesidad, ujú, ¿no? ujú, De ver las cosas externas para sentir algo dentro. Lo que significa finalmente es que la abundancia y por ende la espontaneidad, etcétera, 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 radica en nosotros por dentro. ujú, Y dentro de esa abundancia y dentro de esa espontaneidad radica también nuestra felicidad. Y la felicidad no como concepto estoy feliz, sino la felicidad como un concepto relativo a aquello que yo sintonizo o me sintonizo, como se diga ujú. en español. Me voy a soltar y si tengo errores gramaticales, Te ofrezco entendemos disculpas, o perfecto, ¿no? estructural. Sí. Ujú, Entonces, independientemente de la situación externa, ¿sí? Yo puedo acceder a la sintonía, ¿no? De esa frecuencia que es completamente expansiva. ujú, Y en esa frecuencia completamente expansiva me voy a dar cuenta que en realidad no existe ningún obstáculo porque es la creación. En otro sentido, en otras palabras, la pregunta cuando hablamos ahí del banner, ¿no? Cuando hablamos ahí de qué pasa si decido ser feliz, la pregunta realmente, y no le puedo poner así porque la gente la van a ver y van a decir, está más loco que nada, ¿no? Que me da lo mismo, pero la ujú, gente no lo van a captar. Entonces lo ponemos felicidad como el concepto que tú y yo tenemos. Sin embargo, lo que estamos queriendo decir con eso básicamente es, ¿qué pasa si yo me sintonizo a la frecuencia de la creación, que no es programada, ujú, simplemente expande, ¿no? Y al expander lo que está sucediendo es que no ubica obstáculos, pues simplemente expande. ujú, Y la espontaneidad significa además que existe una libertad relativa, ¿no? O más bien, una libertad de aquello que es relativo externamente hablando. ujú, O sea, o sea, no me quiero rasurar porque no me da las ganas. ujú, Digo, ujú, estoy tratando de encontrar ejemplos y al ratito vienen, ¿no? Algunas que otras analogías. Pero finalmente es eso. Finalmente es la espontaneidad para nosotros, es la libertad de lo externo. ujú, Ahora, muy importante decir, ¿no? Eh, sí tenemos una cierta atadura a lo externo, ujú, ¿no? Pero no tengo, o más bien, tengo razón, perdón, tengo cero razón para eh, atar ujú, a mi sentir interno a la parte externa, ¿no? ujú, O sea, existen ciertas necesidades o ciertas automatizaciones, ¿no? Procesos automáticos que lo hago, ¿no? Y son externos y algunos me proveen y otros no me proveen, en fin, en fin, en fin. Pero si yo siempre estoy haciendo lo que haga sin excepción, desde esa sintonización a una frecuencia que es frecuencia de la creación, que es muy veloz y todo lo que hemos hablado,
entonces en realidad no estoy siendo subjetivo, sino objetivo. Y Ujú. muy entre paréntesis, algún día lo vamos a hablar, hoy va a ser, yo creo que demasiado tema, pero igual lo hablaremos. Hay varios estudios que enseñan que la gente que son espontáneos, la gente que son conectadas, la gente que es más bien, la gente que medita constante, que está en una frecuencia meditativa que es relativa también a la frecuencia de la creación, es Ujú. gente mucho más emocionalmente inteligente. A mí yo prefiero decir emocionalmente maduros, que es muy distinto. Ujú. Maduro le hace desarrollado, como una fruta madura, no que maduro que estoy Sí, sí, ya, sí, sí. ¿me entiendes? ¿No? Entonces, conforme más espontáneo le hace, conforme más libre le hace, conforme más emocionalmente maduro soy, lo que significa antes que todo es que más conectado por dentro soy. Ujú. También lo que significa es que veo las cosas por lo que son, de una manera completamente objetiva, no subjetiva, por lo que Ujú. aprecio las cosas por lo que son realmente, energéticamente hablando. Ujú. Y no emito juicio, guapo, feo, eh, no emito juicio calificativo. Ujú. Ahora, si no emito juicio calificativo, la gente y lo digo de esta manera y algunos van a decir, y otros van a decir, oh, pero Ujú. da lo mismo, ¿ya? Cuando no emito juicio calificativo, ¿no? Es porque no emito autojuicio calificativo. Claro, que de esto Si no hemos emito, hablado, es ujú, de esto correcto, de hemos juicio, hablado ¿no? hace varias veces y lo hablamos creo que hace 2 semanas, Es sobre correcto, justo esto de cómo juzgamos lo otro por juzgarnos a nosotros mismos. Y creo es que lo que correcto. estás diciendo, estas como ataduras que mencionas ahorita al externo, creo que ¿Mm? al final, por ponerlo en otras palabras, pues es un tema como que todo lo condicionamos, ¿no? O sea, Claro, y eso es lo que nos pero, limita, o sea, esa libertad de ser espontáneo es simplemente permitirte ser. Y no claro, es como, es que quiero hacer esto, pero no puedo porque, ¿no? Porque siempre puede exacto, haber un no puedo porque. porque existe un juicio. Ujú. Ujú. Y entonces cuando vi el libro de juicios, pero libres de juicios hacia mí mismo. Ujú. Y lo hemos hablado también, o sea, la libertad de juicio, fíjate, ¿no? Cómo llegamos de las a juicios, ¿no? O sea, de la Ajá. pregunta original, ¿no? Y está perfecto, porque finalmente el juicio, ¿no? De lo que piensan los demás de mí, es lo que a mí me ata a hacer o no hacer cosas, ¿no? Tengo que hacerlo de esta manera porque si no, quién sabe cómo la tribu, no la opinión tribal, me va o no Ujú. me va a aceptar, Ujú. ¿no? Y entonces, la semana pasada me parece que hablamos de comunicaciones, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es si me comunico conmigo mismo desde la opinión o bien desde el punto de vista, percepción externa, tribal, o Ujú. estoy dispuesto a soltarlo por completo, ser libre y comunicar conmigo mismo, comunicarme, creo que conmigo Ujú. mismo, desde esa frecuencia que es innata en mí, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dirán los demás, porque es independiente. Lo que dirán los demás lo dirán y no me afecta como concepto. Pero es que Sí, creo que me muchas vas. veces, sí, 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 te lo cacho, pero creo que muchas veces estamos en esto. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es Como un siempre tema lo bien. decimos, o sea, la forma en que somos educados y vamos creciendo, Educados. ajá. O sea, Ok. tú traes una personalidad que a lo mejor es más estructurada y es más así. Y hay como un avión o algo así. Pasa nada. Eh, y aparte, bueno, recibes esta educación en donde te dicen que también estas cosas no se deben hacer, estas cosas se pueden hacer, esto es durante estos tiempos, tienes que respetar, o sea, vas llenando como que un montón de columnitas en donde nos han dicho, ¿no? Y vamos metiendo información y otra que nosotros mismos le vamos a agregar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una personalidad súper, súper estructurada en donde todo lo mido en tiempo, ¿no? En los espacios que tiene que ser. O sea, es como que ahorita es tiempo para esto y es tiempo para esto. Y si no está dentro de eso, como que ni siquiera o sea, no lo registro, no puede existir para mí porque estamos en esto. Entonces, cuando llegas a una forma de vida en donde es así, creo que muchas veces ni siquiera es no hago esto porque qué van a decir los otros, ¿no? O sea, simplemente no hago esto porque no está en mi modo de operar.
O sea, hay veces Ok. que alguien ni siquiera te va a ver. Lo que tú decías ahorita, ¿no? Que yo dije lo del hijo y tú dices lo de la pareja. Sí. En voltear y a lo mejor porque estás viendo una película, no sé, y es momento de ver la película. No permite Y hablar darle de un eso. beso a tu pareja o de repente, o a tu hijo y de repente dejar de ver la película, no hay un juicio de qué van a decir los otros de mí. Simplemente ya tu forma de ser, o sea, tu forma de, no de ser, de vivir, Sí, sí, sí. No lo se permite. convirtió en esto. Ujú, Sí, no lo permite. Y ujú, entonces, está cañón, pero lo que voy a decir a lo mejor nuevamente va a causar esta polémica, quizás. No, pero yo pregunto, ujú, si para nosotros, hemos hablado aquí de esto también, para nosotros el tema el de autoplacer, ujú, placer como concepto, placer ujú, como con frecuencia, es extremadamente importante, ujú, ¿no? Una de las razones por lo cual tú y yo hacemos esto es porque nos complace inmensamente ujú, hacerlo. Punto. Ok. Entonces, aquí la pregunta es, si todo está estructurado en tiempo, en espacio, bla, 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 si el tema de placer también tiene que ser estructurado. ujú, Y si el tema de placer tiene que ser estructurado, es que hoy voy a tener placer de 4 a 4:42, ¿no? Y no ujú. hablo de placer físico, mental, emocional, espiritual, sino de placer como concepto. Digo, cualquiera de ellos, ¿no? Pero si lo hago así, ¿no? Es como que ya son las 4, ya tengo que empezar a sentirme bien. Refuta por completo el sentido de placer, Ujú, porque tú no puedes tener placer programado como concepto. Porque si tienes placer programado, no estás en éxtasis, no te conectas con la éxtasis, con el éxtasis para entrar al placer, sino tratas de obtener éxtasis desde el placer y no funciona. No es que no funciona, no es innato. Nuestro innatez es estar siempre en lo que la gente llama comúnmente alta frecuencia y nosotros le llamamos frecuencia veloz. Da lo mismo. Pues finalmente son términos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, y voy a decir esto muy importante, voy a ir un poquito hacia atrás, que es cuando tú decías, ese es mi modo de ser, ¿no? No necesariamente es innato, sino así me educaron, ¿no? Me han dicho que la vida tiene que ser primero uno, luego dos, luego tres, bla, 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 y que no hay forma de brincar de 4 a 8, a 6, a 2, a lo que sea. Y ujú, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando soy así y si realmente disfruto solamente porque llevé a cabo el proceso que yo propuse llevar a cabo a partir de un cierto orden? Y si en ese orden no estoy complaciéndome. ujú, Cuando estoy fuera de ese orden, y es completamente mental y es completamente físico, cuando estoy fuera de ese orden, fuera de la espontaneidad, fuera de la libertad, ujú. ya no tiene que ver con la opinión de los demás, efectivamente, sino tiene que ver con la opinión de mí, pero la opinión de mí está estructurada desde la manera como educar. Entonces, de una u otra manera, el que dirán aquellos que me tocaron está implícito. Y eso es lo más rudo de todo. O sea, ¿No? vivimos con, y aquí lo voy a decir, ¿no? Como con esta presencia de, aunque no estén Claro. físicamente, por ejemplo, de las figuras de papá, mamá. Mamá, mamá, papá, clérigos, educadores, paradigmas sociales, paradigmas educativos, paradigmas religiosos, paradigmas de quién sabe cuántas tonterías, ¿no? Ujú, ujú. Y Y los todo traes todos porque, aquí. todo el tiempo, y todo es porque ellos lo manejaron con nosotros desde una función de authority, de autoridad. Ajá, Iba a decir autotorativa, pero evidentemente no existe. Pero me cachas, ¿no? sí. Entonces, lo hemos dicho acá, bueno, lo he dicho acá, ¿no? El tema de mi padre es el tema de mi padre, mi tema es otro, ¿no? Independientemente que había muerto, ¿no? Mi tema es mi tema. La manera como, o sea, yo no trato de, cuando yo estoy tratando de actuar de acuerdo a quiero decir, los dogmas o Ujú, paradigmas, como ¿no? De comportamiento que mi papá
me comunicó como implícitas de una conducta social, etcétera, 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 en realidad no estoy siendo acertado, true, ¿no? Asertivo conmigo mismo. Porque lo hago porque me lo dijeron que lo tengo que hacer. Y esto, te voy a interrumpir tantito aquí para compartirles algo. O sea, creo que no es, cuando hablamos de esto de cómo nos han educado, no es un tema nada más de lo que nos han dicho con palabras como, esto sí se hace, esto no se hace, ¿no? Hay una cosa Claro. como muy interesante que hemos platicado Moshe y yo, que de repente ni siquiera somos conscientes de esto porque no cachamos. Y es no Claro. nada más lo que nos dijeron, como decía ahorita, y muchas veces no es tampoco lo que vimos como conscientemente en casa, para repetir, ¿no? Como ciertos patrones, Claro. como, no sé, o sea, si mi mamá le echaba 2 cucharadas de sal, pues yo aprendí que son 2 cucharadas de sal. Hay muchas cosas que inconscientemente nos vamos metiendo, como de los papás, por ejemplo, si no perdonan, si no saben perdonar, de repente tú te ves en lo mismo. Y Y no son perdonas. cosas súper inconscientes. Ajá. Es correcto. Entonces a O ti te sea, cuesta mucho trabajo perdonar y hay veces que no lo entendemos porque es como, que aquí hemos hablado del perdón, ¿no? Específicamente, pero es como, no, es que esto no te lo puedo perdonar y no sabemos de dónde viene, creemos que es de la otra persona y muchas veces es porque es lo que hemos vivido toda la vida, o sea, es hemos lo que hemos visto visto. que papás no perdonan, ¿no? O no Claro, resuelven ciertas situaciones. claro, Entonces, claro. es un tema muy, muy cañón, esto. Porque entonces nos dicen de una u otra manera que tenemos que repetir patrones de comportamiento. Ujú, ujú. Y cuando nos los dicen como si fuera escrita en la Biblia o escrita en piedra o vete tú a saber. Ujú. Pero nos los dicen de una manera tan autoritativa, ¿cómo se dice? Authoritative, De autoridad, ajá. de autoridad. Hay una palabra, nos los dicen de una manera tan clara, ajá, sin decirla, pero así Ujú, es, que nosotros lo repetimos, ajá, y entonces parte del asunto es que no puedes ser feliz, no puedes estar siempre, ¿cómo se llama?, sintonizado a la frecuencia de la creación, porque si lo haces, no estás siendo leal a aquellos que nos han enseñado. Te voy a dar un ejemplo muy puntual, sin entrar en demasiados detalles, pero la última conversación profunda que yo tuve con mi papá fue ujú. el día 12 de diciembre de 1999. Y sin entrar en demasiados detalles, mi papá, como creo que lo he dicho acá, incluso no era una persona muy feliz, pero muy severa, ¿no? Banquero, Ujú, cuadrado, en fin, ¿no? Ya sabes, con el anillo acá, y como yo estoy ahorita, cada pelo en mi lugar, pero no tenía esto. ujú, Esto era como que, ¿no? Y yo soy muy bromista de naturaleza, digo, mi humor es un humor bastante negro, ¿no? Pero no es sarcástico, es simplemente ujú, así es, ¿no? Y ujú, bueno, y esa conversación que tuvimos, mi papá tenía demencia senil, y esa conversación que tuvimos fue una conversación en donde él de pronto regresó a ser sí, en sí, ¿no? Entonces, ujú, claro. Y lo que me dijo es algo muy interesante, me dijo, mira, yo siempre te he regañado, te he reprochado porque tú no eres serio, porque tú siempre bromeas. ujú, Y ahora que yo estoy cerca del fin de ese particular viaje, que no sabemos otra ujú, cosa, ¿no? Ahora que estoy cerca de este fin de particular viaje, me doy cuenta que no hace falta ser severo, que el viaje se disfruta mucho más ah, riéndose con el viaje, ujú, incluso riéndose de uno mismo. ujú, And that was that. Eso fue lo último, ujú, ¿no? Y el día siguiente, pues, petateó el asunto, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, si tenemos, no todos, pero si tenemos una conexión extremadamente profunda en cualquier instante de nuestra vida, digo, a los 79 como mi papá, o a los 98 como otra persona que conozco, ¿no? A los 62, o a los 18, a los 14, estás making a difference, ¿no? ujú, Si tenemos eso, la pregunta es, esa conexión absoluta, profunda, que me permite observar todo lo que he vivido
hasta ese particular momento de claridad, si hay en ella un sentido de regret, ¿cómo se dice? Y como de arrepentimiento. De arrepentimiento por no haber hecho, por no haber vivido. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con la libertad, eso tiene mucho que ver con la espontaneidad, eso tiene enorme cantidad de libertad de aquello que me dicen que es correcto e incorrecto. Y nuevamente, no estoy hablando de violar el derecho ajeno, digo, eso queda claro. Estamos hablando todo en relación a mí, ¿no? O sea, a mí como un ser, a ti como un ser, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, y existe ese arrepentimiento, ¿no? La pregunta es si es el arrepentimiento que yo estoy llevando lo que me queda de vida. 1 minuto, 24 horas, como en caso de mi papá, ¿no? O toda una vida por delante. Toda una vida por delante le hace a los 15, ¿no? A los 20, ¿no? O a los 62. Cuando yo estoy atado, sometido, que es peor, por las creencias, por los paradigmas, etcétera, 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 de una sociedad que eventualmente son educadores, que eventualmente son gente, figuras de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no estoy siendo libre, y cuando no estoy siendo libre, no estoy utilizando, o más bien no estoy conectando con mi propia capacidad de elegir la emoción que yo quiero elegir. Y en ello no existe espontaneidad tampoco. Entonces, cuando yo hace muchos años daba conferencias de ventas, ¿no? Y planeación estratégica empresarial, bla, 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 bla. Y una de las cosas que yo decía ahí, que es un asunto completamente pragmático, ¿no? Tiene un A, un B, un C, yo decía, la única espontaneidad dentro de este tipo de negocio, dentro de una venta, es una espontaneidad programada, que refuta por completa el término espontáneo. ¿Sí me entiende? Porque la espontánea no puede ser programada, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, tiene que ser extraordinariamente consciente de cómo reacciona la otra persona para salir. O sea, tienes que cubrir todo, digamos, como un juego de ajedrez. Esto es en ese mundo pragmático. Pero una vez que yo salgo de ese mundo pragmático y asumo mi conexión conmigo mismo, fuera de oficina, fuera de etcétera, 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 no lo voy a decir como la única manera, porque yo no soy nadie para determinar que es la única manera, ¿no? Pero lo voy a manejar como quiero decir, una de las mejores maneras para nosotros en nuestra práctica espiritual, ¿no? Es vivir esa libertad sin ver lo que es externamente relativo a una emoción, sino vivir la emoción y ver las cosas desde la emoción. Ahora entonces, sí, perdón. Entonces, me conecto mucho más con mi sentido de creador, que es creación y que es crear. Perdón, fue un poco largo el tema, pero bueno. No, está bien. O sea, y ahí justo lo voy a conectar o sea, seguimos en el tema, pero lo voy a conectar con otra pregunta que nos habían dicho. Alguien que nos escribió y me pareció como bueno el término que usó. Que nos decía nos hablaba sobre el tapón de las emociones, ¿no? Ok. De esto o sea, ¿por qué? Como que nos decía que por qué las bloquea, porque hay ciertas emociones que no, o sea, que estás como más flat todo el tiempo. Gente constipada, gente emocionalmente constipada. Entonces, si estamos hablando de ser espontáneos, y al ser espontáneo, o sea, para ser espontáneo necesitas esta conexión con la emoción. Tuya. Exacto. ¿Qué pasa con este tapón de emociones? O sea, ¿por qué está? El tapón de emociones está porque lo aprendemos. También es aprendido. Todo es aprendido. Claro, finalmente, ¿qué es lo que nos han dicho? Y lo hemos hablado en un momento, ¿no? Lo que nos han dicho básicamente, muy sencillo, sencillísimo, es tienes que poder expresar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando te sientes mal. O sea, es cuando estamos tristes, enojados, etcétera, 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 con lo que sea,
cuando las figuras de autoridad, las figuras en un pedestal para nosotros, ¿no? Papás, maestros, etcétera, ¿no? Vienen y nos dicen, ¿qué tienes? ¿Por qué estás mal? Dime qué tienes, dime que estás mal, bla, 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 bla. Nunca te preguntan por qué estás feliz, ¿no? Te preguntan por qué estás triste, o sea, amplían eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que te dicen básicamente es que tú puedes expresar, ¿no?, la razón por la cual estás en una emoción solamente cuando la emoción es en el espectro negativo. Eso es de entrada, ¿no? Eventualmente, ¿no?, también llegan otros dentro de toda esa gama de maestros, ¿no?, papás, etcétera, que te dicen, no tiene todo el mundo de enterar de cómo te sientes. Cuidado porque la gente va a aprovechar de ti. Si la gente va a ver que eres demasiado emocional, vas a convertirte en demasiado voluble. Entonces, te ponen el tapón. Ahora, si tú ves que la gente con quien tú convives, padres, maestros, etcétera, 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 son normalmente, y lo digo con mucho cuidado, porque no quiero caerme, me conoces, yo no me quiero meterme en estadísticas, ¿no? Pero si tú ves que comúnmente no existe ninguna expresión emotiva, de emoción, espontánea, entre las figuras que están en un pedestal en tu vida, lo más seguro es que es lo que vas a repetir. Porque así es. Esa es la autoridad. Sí, y es lo normal para ti, ¿no? Es correcto. Y entonces, cuando viene de pronto alguien a tu vida, ¿no?, que te dice, yo quiero que tú me digas que me amas, y es un ejemplo, ¿no? La otra persona se pone como que, espérame, esto está rompiendo por completo los cimientos, toda la estructura que a mí me dieron. A mí me dijeron que esto no se hace. Me lo dijeron no con palabras, como tú decías hace ratito, me lo dijeron con comportamiento que yo evidentemente emulé, ¿no? Era más interesante decir, mira qué bonito está, no sé, la pared, la pintura, o el perro o el gato, ¿no?, y expresar amor a ello, que expresar amor intrahumana, porque el amor intrahumana te puede convertir en alguien muy voluble. Cuidado con lo que dicen porque vas a salir decepcionado, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a una persona, ¿no?, oye, yo quiero esto y esto, porque yo no vi eso, ¿no? Yo viví una cosa completamente distinta, e independientemente si lo vi o no, yo llegué a una conclusión que yo sí quiero ser espontánea o espontáneo, la otra persona te dice, espérame tantito, yo no sé cómo quitar ese tapón, ¿no? Ahora, el tapón no está implícito en su vida. Es decir, cuando hay una persona que es así, lo único que tiene que hacer es ver el otro tipo de comportamiento sin pensar qué va a suceder con ese tipo de comportamiento. Simplemente hacerlo. No como prueba, porque prueba significa esfuerzo, prueba significa contraste, y tú no quieres gastar, no queremos derramar energía en eso, sino es simplemente hacer. Simplemente, ¿no? Por el placer de sentir simplemente haciendo las cosas, ¿no? Ahora, cuando lo hago de esta manera, el tapón deja de funcionar en mi vida. Ahora, añadido a ello, importante, entonces, durante una cierta temporada de vida, en donde vivía con los papás, bla, 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 y mis papás no me enseñaron a ser espontáneo, no me enseñaron a expresar emociones, etcétera, 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 de pronto llega a la edad 14, 15, 16, ¿no?, en donde te dicen, expresa, ¿no? Y cuando tú empiezas a expresar, sobre todo en los hombres, ¿no?, cuando los machos, mira la palabra, ¿no?, expresan, ¿no?, los otros machos dicen, no, esa niña. ¡Pac! Otro contraste. Luego tengo 20, 21, 22, 23, y la novia o el novio preguntan, ¿por qué no expresas? Y tú empiezas a acceder automáticamente a toda experiencia pasada para determinar el por qué expresas o no expresas. Y eso te desconecta de un presente en donde hay solamente placer, si es que quieres acceder al placer, ¿no? Y el placer radica en la expresión de la espontaneidad, en donde el tapón deja de existir. Digo, te Lo que pasa es que me parece
o sea, cuando estás en ese tapón así, lo estoy intentando como pensar, porque no es algo con lo que yo creo que entro en el otro, en el que yo a veces No, siento yo sé. demasiado y No, luego tú y yo. no. Claro. Nosotros nos decimos que nos amamos 18 veces al día, digo, Exacto. porque why not? Claro. Este, que también estaría ahorita interesante tocar, ¿no? O sea, si está aquí el tapón, ¿qué pasa con el otro lado que de repente es too much, ¿no? Pero me estoy intentando poner en este lado del tapón, y es que si lo traes así, no quiero decir que sea difícil, pero entiendes cómo lo digo, pero alguien que está en esa situación, o sea, que sabe que a lo mejor tú ni siquiera lo ves como un tapón, no lo ves mal, pero que te encuentras en situaciones o te has encontrado en situaciones recurrentes en tu vida en donde los demás a lo mejor te dicen que no expresas, ¿no? Ok. O sea, entiendo este tema de dejar de como buscar en tu archivito el por qué, en qué puntos de tu vida te dijeron que esto no se hiciera o lo viste o lo que sea, para enfocarte en el presente y entonces cambiar totalmente lo mismo que decíamos con ser espontáneo. Si tú eres una persona que tiene clasificadas todas sus columnas por tiempo, por no sé qué, y así de repente romper, que no, ya sabemos que esa palabra no es, ¿no? Pero por ponerla de algo que se entienda, o sea, romper con eso puede ser difícil. Claro. Puede ser, pues mira, es difícil cuando queremos hacer un cambio. Yo siempre te he hablado, y aquí lo hemos dicho, que hay una gran diferencia entre cambio o transformación, que siempre es muy paulatina. ¿Sí? El cambio, al igual que la transformación, requiere de un desapego. Pero la transformación, ¿no? A diferencia del cambio, siendo paulatina, vives el proceso distinto. El cambio, siendo muy repentino, es como arrancar ¿no? La venda, ya sabes, ¿no? ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Sí, No sí, se sí, dice venda. ahorita. La curita, ¿no? Para no sentir el dolor de pelito con pelito, bueno, está bien, eso lo capto, ¿sí? Pero cuando tú dices, a ver, ¿qué pasa? La otra persona, pues, la persona que está en el extremo, no en el extremo, la persona que está viviendo en esa tercera dimensión de espacio-tiempo, ¿no? Todo está ordenadito, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué pasa, ¿no? Si esta persona practica, ¿no? La espontaneidad, la libertad, el soltarse, durante 1 minuto del primer día, 2 minutos del segundo día, etcétera, 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 ¿no? De pronto se da cuenta que está separando la parte estructural de la empresa, del trabajo, del empleo, etcétera, y solamente, ¿no? Está en la espontaneidad cuando está consigo y con la gente con quien el intercambio es emocional antes que mental. Sí, me vas cachando, o sea, hablando de que en una empresa, empleo, etcétera, el intercambio es completamente mental. Aquí, de este lado, ¿no? Cuando estoy con mi pareja, con mis hijos, etcétera, con mi familia, no tiene por qué haber un intercambio mental, estructura. Ahí es donde yo me puedo liberar, porque es ahí donde me van a juzgar, y si me juzgan da lo mismo, porque yo no me juzgo porque estoy siendo leal a mí mismo. Espiritualmente hablando, y esa es la parte más interesante, espiritualmente hablando, es como conectarse de una manera inmediata, una frecuencia de una expansión en donde solamente hay felicidad, felicidad como frecuencia, en donde solamente hay placer también como frecuencia, en donde solamente hay éxtasis, en donde claramente estoy siendo partícipe en eso que expande. Y no es físico, es simplemente es. Este tema a mí me... No, a mí me encanta y sé lo que, o sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo y cómo se siente pues totalmente desbordado desde aquí, ¿no? Sí. Entonces, justo, a ver, vámonos al otro lado, Okay. ahí ya también les sacaré mis trapitos, Okay. como siempre hago. Pero, ok, ya hablamos del tapón,
¿no? Entonces, por seguir hablando como de esta parte de ser espontáneos y emociones y todo. También, ¿qué sucede? O sea, como que aquí comentamos mucho el tema de elegir la emoción que tú quieres. Okay. Yo te admiro muchísimo a ti por eso. Ay, no. Me consta que eliges la emoción, ¿no? Somos iguales. Yo, aquí no hay admiración. No, pero sí, ahí va mi trapito, que a veces se me va y cuando sientes la que igual no quisieras tanto, como tristeza, ¿no? O algo así, yo te lo decía hace poco, es muy, 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 muy fuerte cuando sí estás en esta onda de vivir con las emociones, que de repente cuando se te va la tristeza, por ejemplo, se siente horrible, porque se te va, pero se te va en serio. Y no quiere decir, no es un tema de depresión ni de nada, simplemente estás sintiendo eso y hay veces que es demasiado, ¿no? O sea, el cómo lo sientes, es como bien intenso. Entonces, así como lo puedes sentir en felicidad, lo puedes sentir en esta tristeza. Y cómo, o sea, a ver cómo planteo la pregunta, en el tema de ser espontáneo, por ejemplo, al estar conectado a esta emoción, pues creo que o sea, lo haces desde la felicidad, pero también cuando estás en la tristeza, de repente te dejas hacer ciertas cosas, te permites hacer ciertas cosas desde ahí. Y está fuerte. Pero, entonces aquí la pregunta es, porque a mí me dijeron desde niño chiquito que ser triste es igual a malo. Pero a la vez me apapachan cuando estoy triste o cuando estoy en dolor. Entonces es un término, es contraste, ¿no? Sí. Es contradicción de términos, ¿no? Y entonces, hoy que ya soy más grandecito, ¿no? Figurativamente hablando, por lo menos, no dije maduro, solamente grandecito. La pregunta es, ¿qué sucede si en vez de pelear con la tristeza, si en vez de decir, híjole, estoy triste y no sé qué hacer porque estoy triste, intensamente, abrazo con la misma intensidad el sentir triste? Lo hemos hablado aquí desde perspectiva distinta, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una es una frecuencia y la otra es otra frecuencia. Entonces, cuando yo elijo emoción, elijo frecuencias. ¿No? Cuando elijo frecuencia es como elijo escuchar 88.1 en vez de 107.3, por entenderlo así, ¿no? O sea, es mucho más amplia la gama, pero, ¿no? Ok. Y entonces, cuando yo escucho una canción que no me gusta en la vida, ¿qué hago? Bajo el volumen o cambio la estación, ¿no? Cuando yo escucho una canción que sí me encanta o un pedazo de música, ¿no? ¿Qué hago? Por lo general, aumento el volumen. Empiezo hasta a cantar con ella. Okay. En la vida, cambiar la estación, evidentemente, no es tan fácil. Requiere de una cierta concentración, meditación, punto de enfoque, punto de observación, punto de percepción, en fin, ¿no? Sin entrar a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? La respuesta es medio rara, sin embargo, tiene sentido. La respuesta es, hago lo mismo cuando escucho la canción que me gusta. Aumento el volumen. Abrazo la intensidad. Cuando yo estoy en intensidad, ¿no? El brinco, entre comillas la palabra, ¿no? La transición de intensidad a placer es así, es instantánea. De pronto me doy cuenta que al vivir algo tan intensamente, existe en ello un placer. No estoy hablando de me gusta que me duela, no estoy hablando de eso, que quede claro. Simplemente le aumento a tal manera que de pronto ese aumento se transforma en placer para mí. Y cuando se transforma en placer, no hay lugar para tristeza, no hay lugar para dolor, no hay lugar para etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que, lo quiero explicar, me está costando un poco de trabajo. Digamos que la frecuencia se va autocambiando a una frecuencia expansiva en vez de una frecuencia contractiva, de contracción. O sea, es como, a ver si queda claro. Por ejemplo, estoy sintiendo esta tristeza y normalmente, por lo que nos dicen, ¿no? Que nos han dicho que es una emoción como mala, ¿no? Sí. Negativa.
la peleo. Rechazamos. Ajá, o sea, Es como que correcto. decimos, no, no me puedo sentir así o por qué estoy Es así. correcto. Y entonces Es, entramos en un proceso mental en el que, ¿no? Como que nos vamos enganchando. es correcto. En lugar de hacer eso, yo me permito estar triste y lo abrazo. Entonces, te conectas con un sentido de placer. Ok. Pero no placer por estar triste, Ujú, ujú, sino placer por la propia elección, saber por qué te sabes eligiendo, saber por placer, perdón, porque te sabes estando en una frecuencia de libre voluntad, ujú, ¿no? Oye, ¿y por qué te sientes triste? No importa, pero estoy muy feliz porque me siento triste. Y lo hemos hablado aquí en ujú, algún momento, ¿no? Entonces, al momento que yo lo abrazo, no entro en sufrimiento, ¿sí? En otras ujú, palabras, me siento triste y no sufro que me siento triste. Y a nosotros, la sociedad, padres, madres, bla, 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 lo que nos han enseñado es que cuando estás triste, tienes que sufrir. ujú, Y yo lo que digo es, el sufrimiento como concepto no entra aquí, no tiene ningún sentido. ujú, Sufrimiento como un estado mental, porque el sufrimiento no es emocional, ujú, ¿no? Para nosotros, nuevamente, habrá gente que diga que estoy equivocado y ahí ellos, exactamente lo mismo, ¿no? ujú, Pero el sufrimiento como un estado mental no tiene por qué estar involucrado ¿ah? En un estado emocional, porque la emoción, o más bien, la mente tiene que sucumbir a la emoción, y lo hemos hablado. ujú, El momento que yo abrazo esa tristeza, ¿no? Y lo veo desde una perspectiva feliz, porque puedo abrazar la tristeza. ujú, La tristeza se va diluyendo poco a poco y la propia intensidad se convierte o bien se transforma o bien se transfiere, por ujú. entenderlo así, ¿sí? Se sintoniza a una frecuencia expansiva y en la expansión no puede haber tristeza. Digo, Sí, 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 ¿no? o sea, al abrazarlo es como si se desvaneciera. Es A correcto. ver, te voy a poner un ejemplo, a ver si así Por queda, favor, ¿no? por Porque favor. igual de repente cuando estás triste no haces todo este proceso de voy a abrazar mi tristeza y hacer como esto. Pero hay días, no sé, con las mujeres, por ejemplo, ¿no? De repente te sientes triste y te das este permiso que puede ser súper inconsciente, ¿no? De decir, mira, sí voy a estar triste y entonces te quedas toda la tarde viendo las películas que igual te van a sacar mil lágrimas, te van a hacer llorar, te van a poner el nudito Sí, y aparte me voy a comer, está como este cliché de litro de helado, que no lo sí, hacemos así, sí, pero bueno, sí, ¿no? O no, sea, no, me no. voy a dar ese espacio para permitirme sentir. Y al día siguiente te despiertas totalmente renovado. Claro. ¿Por qué razón? Porque no peleaste con la tristeza. Ujú, ujú, Mira, te voy a dar un ejemplo claro de cuando éramos niños, ¿no? Nos tuvimos una rajada de un rosal o lo que sea. ¿Qué es ujú, lo primero que hacemos? Hacemos esto. Presionamos el lugar y lo presionamos con todo. Y lo hacemos de una manera muy natural. Intensificamos, no peleamos con el dolor. Nos duele, lloramos, lo entiendo. Pero lo que hacemos es esto. ¡Ay! Y viene la mamá y déjame ver, no quiero, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hacemos? Lo intensificamos. Y cuando soltamos, ¿qué sucede? Independientemente si sangra o no sangra, ¿qué sucede en este momento? El dolor bajó. ¿Por qué bajó el dolor? Porque intensifiqué el dolor. Lo intensifiqué y al momento que lo solté, ya me duele menos. ok. Y Ujú, es muy innato, ujú, extremadamente innato para el ser humano. ujú, Perdón. Entonces, ¿qué pasa si hago lo mismo con la tristeza? Intensifico, ¿sí? Ahora, digo, el ejemplo de la rajadita o del sí. pinchado del rosario, es, intensifico significa lo vivo sin resistencia, porque Ujú, cuando resisto, amplío eso que resisto desde una carencia, no desde una abundancia. ujú. Y es Sí, accedes. completamente, Ujú, perdón, es completamente libre, por ende es completamente espiritual. ujú. ¿Ya? Perdón, Sí, te porque de la interrumpí. otra forma entras otra vez a mente y esto que hablamos del archivo, ¿no? O sea, cuando te estás resistiendo es como si el cuerpo te dijera, no, 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 espérate, te voy a dar todas las razones por las que sí tienes que estar triste. Es correcto. Empiezas a... Mira, recientemente hablé con una persona, Ujú, una mujer, ¿no? Que una de las, dentro de la consulta de pronto te sale, ¿no? Y una de las cosas que me dijo es, fíjate que cuando estoy en mi periodo,
Ajá. Tengo diferentes emociones, mayormente es tristeza, ¿no? Y le dije, ¿y ahora? Si me dice que pronto sí. Y le digo, ¿y qué sientes con eso, no? O sea, ¿cuál es el? Y me dice, me frustra. Y le digo, sin embargo, la frustración no te quita de la tristeza, ¿no? Y me dice, sí, pues sí. Y le digo, entonces, ¿qué te parece abrazar la tristeza? Y si llora, llora. Y si gritas, gritas. Y si pataleas, pataleas. Y si sonríes, sonríes. Y bla, 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 ¿no? Y es muy curioso porque como a la semana más o menos, ¿no? Se comunicó conmigo diciéndome, estoy en este momento muy triste y estoy tan feliz porque puedo comunicar mi tristeza sin tener que explicar el por qué estoy triste. Porque Wow. parte del problema es que, ¿por qué estás triste? Dime por qué estás triste. Tienes todo. ¿Cuál es la razón por la cual estás triste? Tienes lana, tienes pareja, tienes... Bla, 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 bla. No tienes por qué estar triste. Oye, es válido. No, Completamente claro. válido. Y esto, qué, ¿No? qué, qué padre que lo traigas, porque aparte creo, pues aquí en Retos, ¿no? Mayoría mujeres. Claro, Creo que está súper bien claro. porque justo es un tema que a la mujer como que siempre es bien fuerte porque esto te pasa una vez al mes. Y una Sí, vez al mes, o sea, hay mujeres a las que a lo mejor no les pega tanto, pero que cuando te da la emoción, si lo pusieras en porcentaje, pues es un chorro. O sea, claro. de 12 veces al año. cañón. Y entonces sentirte así y que a veces decimos que no sé ni por qué estoy triste, o sea, sinceramente, porque es algo que no me pasó nada, pero estoy triste o quiero llorar o estoy enojada o estoy de mal humor. Y es un tema que ahí sí nos han dicho, o sea, la sociedad constantemente es como negativísimo, ¿no? O sea, Claro. de, ay, no, claro, es que está en sus días, ¿no? Sí, Seguro está en sus días, por eso está de mal humor, por eso está mal, triste. Y te tiran de loco. mal. Entonces, ahí sí es una cosa que la mujer aprende a, esto está mal, o sea, no puedo ni expresarlo, ¿por qué me siento así? No entiendo ni qué. Entonces, Es está correcto. como, está muy padre que lo traigas y entender cómo gestionar en esos momentos, pues estas emociones. Pero mira, una de las cosas que, y lo hemos dicho aquí en algún momento, me parece, es que cuando una persona está enferma Uh -huh. y va con el médico, ¿no? Lo primero que tratan de captar es cómo quitar el dolor, cómo atacar el problema, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta no es cuándo lo contrajiste, eso que, cuándo contrajo eso que tiene, Uh o de -huh. dónde, cuál es el inicio, ¿no? Lo primero que tratamos de hacer, no yo, pero lo primero que el árbol te trata de hacer, ¿no? Es asegurar que estás bien. Pastillas, whatever, Uh ¿no? -huh. Y ya que estás bien, entonces puedes ir a explorar el cómo lo contrajiste, por qué lo contrajiste, etcétera, 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 ¿no? Ok. Aquí es relativamente parecido. Y es, me siento triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué importa por qué estoy triste? Abrazo la tristeza, ¿no? Abrazo, porque en el momento que yo digo, ¿por qué estoy triste por esto y esto y esto, esto no me soluciona, esto amplía la tristeza, porque la situación no cambió porque estoy triste. ¿Sí? Me vas escuchando, ¿no? Entonces, al abrazar la tristeza, como abrazo la felicidad, porque puedo, porque lo elijo, me lleva a una situación en donde no la exploro, sino nuevamente aumento la intensidad que me permite transferir la frecuencia a o sintonizarme a una frecuencia mucho más rápido y sucede sin darme cuenta. Sucede sin darme cuenta. ¿No? Ay, pues me gusta mucho. Ya se nos acabó el tiempo. Ah, Sí, justo Daniela, quiero la pregunta y se nos acaba el tiempo, pero me encanta. Nos quedaron un montón de preguntas como abiertas, que traía algunas que surgieron del programa pasado. Las tocaremos el siguiente. ok, Gracias por ok. mandar sus preguntas. Si no se respondieron hoy, se van a responder. Sí. Siempre se Y responde. síguenos mandando todo y síguenos, les voy a decir en dónde. Mira, síguenos en Retos Femeninos en Facebook, síguenos en Retos Femeninos TV en YouTube, Ujú. síguenos en Planeta Interior, donde vas a poder hacer cosas bien bonitas de decoración para tu casa, macramés, tejidos, que solamente Daniela sabe hacer. Ajá. Síguenos en los Zooms, síguenos aquí, y siempre haz preguntas, porque el que no pregunta, no sabe.
acá entre nos. Y pues sí, eso me gusta mucho, el que no pregunta no sabe, totalmente, Pues es que sí. totalmente. Ay, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues rápidas. La gente no preguntan número uno, porque les da miedo que los demás los van a ver de una manera negativa. Es que si no pregunto, pues me van a ver ignorante. Pero la otra también, y eso lo voy a dejar, la otra también es que no pregunto porque si me dan la respuesta, ahora Ay, entonces me tienes, ¿no? Entonces, perdón, es que me llamaron y sí. puse decline. No sé si se cortó tantito o fue mi internet, No, no sé, no, se cortó porque por la alguien me llamada. llamó. Ok. Sí. Entonces, nuevamente, la segunda razón por la cual prefiero no hacer preguntas es que si me dan las respuestas, ahora yo soy responsable, ya no puedo razonar el poder o no poder hacer ciertas cosas por ignorancia. No puedo responsabilizar a otros. Entonces, la idea es tener siempre las riendas de la sapiencia. Okay. Exacto. Ay, muchas gracias, Moshe, por estar aquí una semana más, por compartirnos tanto, Gracias responder a las ti. preguntas de los que llegan. A lo que decías, si no quieren preguntar públicamente en el chat o lo que sea, lo pueden mandar directamente en las cuentas de Moshe. Claro. Y aparte, él pues, les responde también por ahí. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Silvia, por llevar a cabo este tremendo Sí, trabajo. sí, sí, sí. Y pues que tengan muy bonita noche y muy buena semana. Bye, bye. Bye.